Dios me los bendiga, pastores y hermanos del Templo Emmanuel y a todos aquellos que nos sintonizan. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares, que Dios me los continúe bendiciendo y bueno, sin más que decir, bienvenidos a otro viernes servicio de poder. Así que dispongan su corazón a recibir la poderosa palabra que tiene el Señor preparado para cada uno de ustedes. Antes de iniciar, quiero que me acompañen a buscar un pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Samuel 2:30, que dice así: Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aleluya, hermanos, vamos a orar para presentarle este poderoso culto al Señor, que sea Él a través de cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, primeramente te damos gracias por el día de hoy que tú nos regalas. Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, porque a pesar de nuestras infidelidades, tú permaneces siendo fiel, Señor. Bendice, Señor, todo lo que vamos a realizar en el día de hoy, a la palabra poderosa que tú tienes preparados, alabanzas, Señor, a las adoraciones, que seas tú, Señor, a través de cada uno de mis hermanos, Señor. Sigue glorificándote, Padre. Toma control, Señor, del internet, Señor. Toma el control como siempre tú lo has hecho, Padre, y que esta palabra y que este culto, Señor, sea de mucha bendición para todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Que seas tú consolando esos corazones, que seas tú, Señor, llevándote todo lo que no viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y buenos hermanos, prepárense porque vamos a entrar en un momento de adoración. Así que vamos a llamar a nuestra hermana Ailende Rodríguez, que nos trae unas poderosas alabanzas. Aleluya. Dios les bendiga en esta noche, amados hermanos. Bienvenidos en esta noche de poder. Aleluya. Gloria al Señor. Y para entrar en ambiente, ¿verdad?, de adoración en esta noche, voy a leerles el Salmo 42 que dice: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aleluya. Ese es el deseo, ¿verdad?, del corazón que anhela estar en la presencia del Señor. Un corazón, aleluya, que dice: Señor, yo necesito de ti. Dependo de ti, Señor, y fuera de ti nada soy. Así que en esta noche yo le invito, aleluya, así como decía el salmista, que en esta noche usted le diga al Señor: Señor, mi alma clama por ti. Mi alma tiene hambre y sed del Dios vivo, aleluya. Entramos a tu presencia, Señor, con acción de gracia por tus atrios, con alabanza en esta noche, Señor. Con frutos de labios que confiesan tu nombre, aleluya. Porque en esta noche, Señor, queremos exaltarte, queremos bendecirte, queremos adorar tu nombre, Señor, porque solo tú lo mereces, mi Rey. Que en esta noche, Señor, podamos sentir tu presencia en medio nuestro. Que tu Señor fortalezca, Señor, levante, Señor, los brazos caídos y las rodillas paralizadas sean afirmadas en tu presencia, Señor, aleluya. Oh, mi alma te adora, adora al Señor, porque Él es digno de adoración. Adora al que vive y reina por los siglos de los siglos. Al único digno, aleluya, de tu alabanza y de mi adoración, de nuestra adoración. Al alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, aleluya, el gran yo soy. A Él adoramos, a Él adoramos, a Él exaltamos.
exaltamos en esta noche. Conéctese allí con la presencia del Señor, con el Espíritu Santo de Dios que se pasea en medio nuestro. Aleluya. Esta es una noche para adorarle. Oh, te exaltamos, Rey. Y cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al despertar, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas con el poder de tu amor. Y cúbreme con tu amor, rodéame. Dígale al Señor allí, tómame y cerca quiero estar. Y al despertar, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas con el poder de tu amor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé, dígale al Señor. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Dígale al Rey, aleluya. Y cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al despertar, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Ofrézcale al Señor su mejor adoración. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser,
entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, y una ofrenda de amor seré para ti, para ti, para ti, para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Dígale al Señor, soy para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti, para ti, para ti. Oh, Él es digno de tu alabanza, aleluya. Él es digno, Señor, te exaltamos en esta noche. Solo tú mereces la adoración. Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Inúndanos, inúndanos, Señor, inúndanos, 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 Señor, sí, Señor, inúndanos, inúndanos con tu presencia, inúndanos, 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 sí, Señor, inúndanos. Tengo hambre de ti, transfórmame. Dígale al Señor, transfórmame, Señor, aleluya. Haz derribar lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Dile
Dile, fórmame, fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, dígale, Señor, rebosa mi copa de ti. Sí, Señor, haz que nuestra copa rebose, mi Rey. Haz que nuestra copa rebose con tu presencia. Hazme rebosar en ti, Señor. Hazme rebosar en tu presencia, Señor. Porque te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, Rey. Te adoramos, Señor. Mi alma clama por ti. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Así clama por ti mi alma. Así clama por ti mi alma, Señor. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh, dele palmas allí donde usted está, dele grito de júbilo al Rey, dele alabanzas al Dios eterno, aleluya. Te adoramos, Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Bendiciones, ¿verdad? Qué tremendas alabanzas, hermanos. No hay nada más lindo que estar en la presencia del Señor, así que disponga su corazón, adórele en todo momento, porque Dios es bueno en todo momento. Así que sin mucho, hermanos, vamos a llamar a nuestra hermana Irene, que nos trae la poderosa palabra en el día de hoy. Bienvenida, hermana Irene. Dios me la bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Una pequeña interrupción, hermano. Cosas que pasan a veces de repente en medio de la transmisión. Gracias, Padre. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos que tú estás en este lugar, Señor. Sabemos que tú tienes el control. Sabemos que tú en esta noche vas a hablar a tu iglesia, vas a hablar a tu pueblo, mi Rey, en el nombre de Jesús. Sé tú exhortando, edificando y corrigiendo, Señor. Aleluya, bendito sea tu nombre. Vamos a estar buscando en la palabra, hermanos, en Primera de Samuel,
capítulo 2. Vamos a leer un poquitito largo, pero es necesario que leamos estos versículos para que por lo menos los que no han escuchado hablar de este tema puedan tener una idea de lo que estamos hablando. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con la comunión del Espíritu Santo. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, ¿por qué? Porque no es buena la fama, no, perdón, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa, que la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Osnis y Finés. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiese quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Y sigue diciendo el 3:1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo he titulado esta palabra, hermanos, en esta noche que les traigo: las consecuencias de no honrar a Dios. Consecuencias de no honrar a Dios. Hemos estado durante todo el mes, sabemos que estamos en el mes de la honra, hemos estado durante todo el mes tratando este tema, y cada persona que ha pasado por adelante del pueblo, pues han ministrado sobre este mismo tema, han traído han dado claramente lo que es la definición de la palabra honra. Creo que no tengo que recalcar sobre eso, porque ya esto creo que les ha quedado bien claro. Honra, el principal significado de honra es respeto, es valorar
y tener en alta estima a alguien. Como hemos aprendido, como les decía, de lo que me han precedido, la honra, si han prestado atención a lo que los hermanos han estado predicando, tiene como base o principios dos elementos fundamentales que son la obediencia y la fe. Si usted no obedece, usted no puede honrar. La palabra nos enseña que el Señor dice que Él más se agrada de la obediencia que de los sacrificios. Usted puede hacer 1000 cosas y hacerlas muy bien, pero si usted no obedece, usted no está honrando ni está agradando a Dios. Igual que la fe. La palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si tú no le crees a Dios, no lo estás honrando. Estos son para mí lo que son las bases para poder honrar. Si no hay esto, hermano, no hay de partida, no hay honra. Y quiero que analicemos brevemente este pasaje que nos narra lo que fue la historia de Elí y de su familia. Es un pasaje un poquito de verdad fuerte. Es impresionante lo que pasó con este hombre que era un hombre de Dios, era un sacerdote. Y podemos ver cómo de repente el Señor, no de repente, porque lo que pasó con Elí, pasó con su casa, fue consecuencia de todo el andar de ellos durante mucho tiempo. La palabra dice que Elí estaba honrando más a sus hijos que a Dios. ¿Qué significa esto? Como leímos antes, los hijos de Elí estaban haciendo cosas horribles, estaban menospreciando lo que eran las ofrendas del Señor, estaban menospreciando lo que era lo consagrado a Dios, estaban menospreciando todo lo que se hacía en la casa del Señor, estaban teniendo en poco lo que el Señor le había puesto en sus manos. Entonces, a veces uno cuando lee este pasaje, hermano, uno se queda pensando qué puede pasar, qué sucedió para que una persona que conoce al Señor, de repente, estas cosas sabemos que no pasan de repente, pero ¿qué pasa para que una persona que ha conocido al Señor y que ha caminado con el Señor, de repente deje de honrar al Señor? Y yo me quedé pensando y meditando sobre este tema, y yo me quedaba pensando, Señor, ¿por qué una persona que te ha conocido de repente deja de honrarte? Y el Señor me dio varias razones. De verdad, yo me quedé impresionada cuando estaba leyendo esto, como el Señor me ministraba. El Señor me dio varias razones por las cuales de repente una persona que conoce a Dios de repente deja de honrarlo. Y de repente como que si se apartara del Señor, aún estando en la casa del Señor. Pero solamente les quiero compartir sobre una de ellas. Que es la que consideré para mí fue la más importante y para mí la principal. La principal razón por la que una persona de repente, no de repente, tengo que quitar esa palabra de mi boca porque estas cosas no pasan de repente, estas cosas pasan por descuido. La principal razón por la que una persona de repente deja de honrar a Dios es porque ha descuidado su comunión con Dios. Y volví a repetir la misma palabra, ha descuidado su comunión con Dios. Y yo quiero que veamos dos condiciones en las que había caído Elí, en las que se encontraba Elí, por la cual él había descuidado su relación con Dios. Elí había caído prácticamente en lo que era una decadencia espiritual y ministerial. Y lo más triste de todo esto, hermano, que si usted escucha o usted lee este pasaje, usted se va a dar cuenta que Elí ni siquiera se había dado cuenta de la condición en la que él estaba. Él pensaba que él estaba bien. Dice la Biblia que Elí ya no cumplía con sus funciones y no cumplía con sus obligaciones. Dice que escaseaba la palabra y que ya no había visión con frecuencia. ¿Qué estaba pasando en el corazón y en la vida de Dios? ¿Qué estaba pasando en el entorno en el que se estaba desenvolviendo Elí, que se estaban desenvolviendo sus hijos? Este pasaje, si usted lo estudia y cuando estudia su contexto, se va a dar cuenta que estábamos en el periodo de los jueces, que era el periodo que conocemos, que ya bien sabemos, porque esto se ha enseñado mucho en Emmanuel, que era el periodo de decadencia. El pueblo andaba prácticamente desenfrenado y hacía lo que bien le parecía. El pueblo se rebelaba contra Dios y el Señor le levantaba un opresor, el pueblo se arrepentía, clamaba a Dios y Dios le levantaba un libertador, un juez que lo libraba entonces de su opresor. Esto estuvo pasando continuamente durante este tiempo.
Y fue durante este tiempo precisamente donde el Señor entonces levanta a Samuel, que fue el sucesor de Eli, y fue el último de los jueces, precisamente en ese entonces. La Biblia dice, como le decía, que la palabra de Dios escaseaba, que no había visión, que ya no había mensaje de Dios, y que los ojos de Eli se habían oscurecido. Los ojos, tanto físicos como espirituales, hermano, porque si estudia la palabra se va a dar cuenta que Eli había perdido la visión espiritual. Dice que los hijos de Eli cometían pecados espantosos, hermano. Hacían pecar, lo peor que hacían era que hacían pecar al pueblo de Dios. Porque de repente si tú pecas y de repente, como decimos a veces, bueno, si tú pecas es tu problema, es tu vida, pero ellos eran sacerdotes, no estamos hablando de cualquier persona. Ellos hacían pecar al pueblo de Dios. Dice que se robaban las ofrendas, menospreciaban las ofrendas y respetaban lo consagrado a Dios. Fue tanta, pero tanta la deshonra de estos muchachos y la irreverencia de estos muchachos, que dice que el Señor les dijo a ellos que su pecado no sería expiado jamás. Hermano, cuando Dios dice que su pecado no sería expiado jamás, era porque ya no había nada, absolutamente nada que ellos pudieran hacer para que Dios perdonara lo que ellos estaban haciendo. Porque había sido tan grande su pecado y el pecado de su padre, que siendo el sumo sacerdote, dice que no los corregía. Y cuando él hacía esto, estaba honrando más a sus hijos que a Dios. Elí había perdido completamente el celo por la casa de Dios. ¿Qué lleva a un hombre de Dios a tal estado, hermano, de decadencia? A tal estado de que no le importe lo que está pasando a su alrededor, de que no cumpla con su función. ¿Cuál era la función de Eli como sacerdote? Dice, lo quiero leer. La función de Eli como sacerdote dice que él primeramente era la más alta autoridad del templo. Era el responsable de guiar al pueblo a la adoración al Señor. Era el responsable del orden y la disciplina dentro del templo. Era el responsable de hacer respetar lo consagrado a Dios y era el responsable de supervisar a los sacerdotes. O sea, le correspondía a Elí corregir a sus hijos. Elí tenía una doble responsabilidad, como padre y como ministro, como sacerdote. Porque los hijos no eran cualquier persona tampoco, los hijos eran sacerdotes, era el sumo sacerdote, era la autoridad de sus hijos, y la Biblia dice que él no hacía nada para corregirlos. De allí lo terrible, hermano, del pecado de Elí, porque se supone que él era el responsable precisamente de implantar disciplina, de corregirlos, de hacer respetar lo consagrado, de supervisar lo que ellos hacían. ¿Qué había pasado con Elí? ¿Qué le había pasado a Elí? Simple y sencillamente, hermano, él había descuidado su comunión con Dios. Se supone que él era sacerdote. Y la palabra dice que la palabra de Dios escaseaba. Él no estaba cumpliendo con su función. Había perdido ya prácticamente, hermano, toda sensibilidad espiritual. Esta es la segunda condición que les quería mencionar en la que se encontraba. El primero, había caído en una decadencia espiritual y ministerial. Y segundo, había perdido toda sensibilidad espiritual. La palabra ahí también narra en el libro en primera Samuel, perdón. Usted puede estudiar también la parte donde Ana estaba en el templo. Dice que Elí llega y ella estaba orando. Dice que ella estaba postrada, hermano, estaba llorando, estaba quebrantada, estaba allí gimiendo, pero no se oía su voz. Simplemente ella movía sus labios. Y dice que Elí llega y la ve y le dice, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. O sea, un sacerdote. Él no tuvo ni siquiera el discernimiento para darse cuenta que esta era una mujer atribulada de espíritu. Ya él no podía darse cuenta de lo que pasaba a su alrededor, porque estaba totalmente separado, apartado de la presencia del Señor. Dice la Biblia que vino un varón de Dios a él, vino un profeta de Dios a él, y le dijo que él estaba honrando más a sus hijos que a Dios. Y la verdad, hermano, cuando yo leía esto,
a mí me sorprendía, porque yo me quedé pensando, yo he leído este pasaje muchas veces, de verdad que muchas veces porque son uno de mis pasajes preferidos, pero nunca me había impresionado tanto como esta vez ver la actitud de un hombre que se suponía era un hombre que estaba delante de Dios, que era un sumo sacerdote. Dice que el varón de Dios viene a él y le da esa palabra a Elí. ¿Y cuál fue la actitud de Elí? Elí no hizo nada. Tan sencillo como eso, hermano, Elí no hizo nada, no reaccionó, no pidió misericordia, no lloró, no se lamentó, no pidió perdón, no se humilló. ¿Cuál fue la respuesta de Elí? Jehová haga como bien le pareciera. Es como decir, bueno, que el Señor haga como quiera, que el Señor haga lo que quiera. Él no pensaba hacer nada. Y si usted lee más adelante, después de esto, ¿qué pasa? Que el varón de Dios llega a él y le da esa semejante palabra. Más adelante usted puede leer que el Señor entonces llama a Samuel. ¿Y qué pasa? Cuando el Señor llama a Samuel, ¿qué dice la palabra? Que esto fue una de las cosas que a mí más me asombró. Que Elí estaba acostado. Y yo me quedé pensando, no sé si es que yo a veces miro más allá de lo que debo mirar, pero yo me quedé pensando, ¿cómo es posible que a este hombre le acaban de dar semejante palabra? Y este hombre estaba acostado en su aposento cuando el Señor llamó a Samuel. O sea, él estaba como si nada le preocupara, hermano, como si la palabra que le hubieran dado era cualquier palabra. Este hombre ya no podía escuchar a Dios, ya no escuchaba a Dios, ya había perdido toda sensibilidad espiritual. Este hombre definitivamente, ya qué se le podía decir a él para que él reaccionara. Y esto me llamó la atención, porque si usted puede ver otros pasajes de gente, de hombres que fueron impíos, usted puede ver el pasaje del pueblo de Nínive, cuando le dijeron al rey de Nínive que el Señor iba a destruir Nínive, cómo se pusieron esa gente. Esa gente se humilló. Esa gente, aún no conociendo a Dios, le pidieron a Dios misericordia. También usted puede leer en la historia de acá, cuando también le pidió misericordia al Señor cuando iba a caer juicio sobre él. Usted ve también la historia de Ezequías cuando el Señor le mandó a decir, arregla tu casa. ¿Qué hizo Ezequías? Lloró amargamente y pidió a Dios y rogó a Dios y pidió misericordia. Pero él simple y sencillamente no reaccionó. Simplemente dijo que Jehová haga como bien le pareciera. O sea, este hombre hasta se le había olvidado al Dios a que él le servía. Que era un Dios de misericordia, que era un Dios de perdón, aleluya, que era un Dios de segunda oportunidad. Si Elí se hubiese arrepentido, estoy segura que si Elí se hubiese arrepentido, él hubiera cambiado el designio de Dios. Amén. Su oración hubiese cambiado el designio de Dios y él se hubiera humillado y hubiera pedido perdón, pero no lo hizo. No lo hizo. Esta fue una de las partes de este pasaje que más me impresionó, ver la condición en la que él se encontraba. O sea, él ni siquiera se daba cuenta del estado tan grave en el que él estaba, ni las consecuencias que esto le podía traer. Y qué terrible, hermano. Qué terrible, porque la Biblia dice más adelante que esta cosa me da vuelta, yo no sé por qué me impresionó tanto. La Biblia dice más adelante que los hijos de él eran impíos. Estamos hablando de sacerdotes, hermano, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando no solamente de sacerdotes, sino de los hijos del sumo sacerdote. Y la Biblia dice que eran impíos, que no conocían a Dios. ¿Cómo es posible? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaban ellos en esa condición? ¿Por qué estaba su padre en esa condición? Porque estaban lejos de Dios. Simple y sencillamente se habían alejado de Dios. Es más, según las leyes de las ofrendas, dice que Elí debía ejecutar a sus hijos. Porque la ley decía claramente que las personas que pecaban deliberadamente menospreciando los mandamientos de Dios debían de ser cortadas del pueblo de Dios. Pero Elí no hacía nada. Dice ciertamente que los llamó y les habló y les dijo que estaban haciendo mal y que escuchaba hablar de las cosas que ellos hacían. Pero como que le dice a un niño, no te portes mal porque tu papá se va a poner bravo y tu papá te va a pegar. Así,
tan livianito como eso. No los corrigió con autoridad. No les hizo ver el pecado tan horrible que ellos estaban cometiendo. Y no les hizo ver las consecuencias que eso le podía traer no solamente a la vida de ellos, a su familia, sino también al pueblo de Dios. Hermano, estas cosas no pasan solamente en la iglesia. Estas cosas también están pasando en nuestros hogares hoy en día. En muchos de nuestros hogares está pasando eso porque no corregimos el pecado a veces. No corregimos el pecado de nuestros hijos. Yo no tengo hijos, pero leyendo esto me vinieron a la mente muchas cosas que he visto. Muchas cosas que he visto y muchos padres que a veces por no querer tener un problema con sus hijos o por no querer que sus hijos se enojen, no los corrigen. Pero no hay excusa para no corregir a tus hijos, porque nosotros somos, en nuestra casa somos sacerdotes. Y si tú no corriges a tus hijos, Dios los va a corregir. Dios te va a juzgar a ti por el pecado de tus hijos. Va a juzgar tu casa por el pecado de tus hijos. Pero tus hijos tampoco se van a escapar. También el Señor los va a juzgar y entonces tú vas a llorar. Es mejor que nosotros corrijamos a nuestros hijos para que Dios no tenga que sacudir la vida de nuestros hijos y que nosotros tengamos que llorar por causa de eso. En este pasaje yo me quedaba pensando que estas son las cosas que traen como consecuencia a nuestra vida, cosas que después estamos preguntándonos, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que está pasando en mi casa? ¿Qué es lo que está pasando en mi familia? Pero estamos a veces en la misma condición de Eli, que no nos damos ni siquiera cuenta de dónde estamos fallando, de que nos hemos apartado, que de repente estamos honrando a otras cosas y honrando a otros más que a Dios. Porque cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, nosotros estamos honrando a otros más que a Dios. Si nosotros no corregimos a nuestros hijos, nosotros no corregimos en nuestra casa, nosotros como líderes, como ministros, no corregimos a los que Dios ha puesto en nuestras manos, nosotros los estamos honrando a ellos más que a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto tiene consecuencias. Y una de las consecuencias que esto trae, hermano, puede ser la muerte. Como en el caso de Eli, puede ser muerte física, muerte espiritual. Las consecuencias para Eli en esto fue la muerte, no solamente la de sus hijos, y afectó también al pueblo de Dios, porque muchos del pueblo de Dios murieron. Y otro ocupó su lugar. Hermano, porque nosotros tenemos que darnos cuenta de una cosa. Si nosotros no hacemos lo que nosotros tenemos que hacer, eso nos lo han enseñado mucho a nosotros en la iglesia. Hasta yo he hablado de esto en otras oportunidades. Si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, Dios va a buscar a otro que sí lo haga. Amén. A otro que esté dispuesto. Sí, Señor. Aleluya. Nosotros tenemos que darnos cuenta, hermano, que nosotros no somos irreemplazables. Amén. Eli, yo pienso que, no sé, de repente él nunca pensó que ese muchachito que estaba durmiendo ahí en el templo con él iba a ocupar su lugar. Yo me quedé pensando. La Biblia dice que antes que la lámpara se apagara, el Señor llamó a Samuel. Si usted busca el significado de lámpara, dice que quiere decir, se relaciona con lo que es la palabra, con la palabra de Dios. ¿Qué eso quiere decir? La palabra, ahí mismo cuando lo leímos, usted vio lo que decía, que la palabra estaba escaseando. Eso quiere decir que el Señor, antes de que la palabra dejara de predicarse, el Señor llamó a Samuel. Aleluya. Llamó a otro. Sí, Señor. Y es bien interesante, este pedazo, hermano. Santo. Samuel era un niño, prácticamente. Según lo que pude investigar, Samuel, cuando el Señor lo llamó, prácticamente podía tener unos 12 años cuando el Señor lo llamó. En cambio, Eli era descendiente de la casa de Aarón, el pueblo que el Señor había separado para que ministraran en su altar. Que el Señor había capacitado, había preparado para que ministraran en su altar. Pero en cambio Samuel es bien
esto a mí me sorprende, hermano, cómo una persona que fue preparada y capacitada para hacerlo es reemplazado por un niño que no tiene la capacidad, por un niño que no tiene la experiencia. Pero como aprendimos en el Congreso de Jóvenes hace unas semanas atrás, el Señor no está buscando gente con experiencia ni gente capacitada. Él está buscando personas capacitadas. Dice que Él escoge personas y las capacita a ellos. Aleluya. Y esto fue lo que el Señor hizo con Samuel. El Señor estaba al lado de él, lo estaba preparando. Pero dice la palabra que Samuel ni siquiera conocía a Jehová todavía. Ni le había sido revelada la palabra. Santo. Viviendo en la casa del Señor, viviendo al lado del sumo sacerdote, no conocía al Señor. Pero el Señor lo llamó. El Señor lo llamó y lo puso en lugar de uno que tenía todas las condiciones. Y yo me quedo pensando, este era un hombre hecho y derecho, tenía ciertos requisitos ese sacerdote. Samuel ni siquiera era de la línea directa de Aarón, ni siquiera le correspondía ser sacerdote, pero tenía un corazón dispuesto, era obediente y el Señor ya lo estaba formando. Y yo me quedé pensando, viendo esto, yo decía, llegó el tiempo de la juventud, llegó el tiempo de los jóvenes, porque de verdad, hermano, hay mucha gente ahora mismo que está sobrecalificada. Usted ve muchos ministros que usted los escucha hablar y usted oye de sus ministerios, usted dice, wow, qué tremendo. Pero eso no quiere decir que ellos están cerca de Dios, porque a veces esas cosas engañan. A veces usted ve esos ministerios grandes, pero son vacíos. Como a veces un día yo estaba escuchando una predica que me voy a reservar el nombre de un ministro muy conocido. Y él decía, a veces usted ve esas iglesias que están llenas de gente, pero gente que en realidad no conoce a Dios. Porque a veces nos preocupamos por atraer gente a la iglesia, pero viene gente de otras iglesias. No son gente que de repente nos las hemos ganado para el Señor. Entonces, Dios va a llamar a gente que de repente no tienen la capacidad, pero Dios los va a preparar y Dios los va a capacitar para ponerlos en lugares de eminencia. Lo único que necesitamos, hermano, es tener un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto y ser obediente, hermano, porque la clave de todas estas cosas es ser obediente. Otra cosa. La segunda consecuencia que puede traer. La primera consecuencia le decía que vas a ser sustituido por otro. Dios puede poner a otro en tu lugar. La segunda consecuencia que esto puede traer, que lo mencioné ya, pero se lo voy a ampliar, es que esto puede traer muerte. ¿Qué le puede esperar a una persona después que es desechada por Dios? Usted hace un estudio en la palabra de gente que ha sido desechada por Dios, siempre su final ha sido la muerte. Prácticamente, siempre su final ha sido la muerte. Y a mí me llamó mucho la atención la muerte, la forma en la que murió este hombre de Dios. Me llamó mucho la atención. Porque dice que cuando Elí recibió la noticia, cuando el varón de Dios llegó a la casa de Elí y le dijo que su casa iba a ser juzgada, y todo lo que leímos en antes, que su casa iba a ser juzgada por el pecado de sus hijos, que su pecado no sería expiado jamás. Cuando el varón habló con él, le dijo que el Señor iba a hacer algo, que al que le oyere, que el que lo oyere, le iba ¿cómo esa palabra? De tumbar. No, a reteñir, no recuerdo cómo se dice la palabra, que los oídos le iban a rechinar, algo así, prácticamente. No recuerdo exactamente la palabrita esa. Ajá, que el que lo oyera le iba a reteñir los oídos. Y dice la palabra que cuando Elí estaba en su casa y le dijeron que sus dos hijos habían muerto, Elí dice que se cayó para atrás. Cuando escuchó la noticia, se cayó para atrás, es lo que siempre escuchábamos. Se cayó para atrás y se desnucó.
Y yo me puse a leer detenidamente este pasaje, este pedazo. Y yo me di cuenta, leyéndolo, que Elí no se cayó para atrás cuando escuchó la noticia de que sus hijos habían muerto. Elí se cayó para atrás cuando escuchó que el arca de Dios había sido tomada. ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios. Y eso le dio a entender a Elí que todo lo que le había dicho el varón de Dios se iba a cumplir. El arca de Dios, la presencia de Dios había ido del pueblo, había ido de Israel. Y tanto fue así que dice que la nuera de él, que era la esposa de uno de los hijos de Elpisne, estaba dando a luz cuando esto pasó. Y cuando ella escuchó y le dijeron que la arca de Dios había sido tomada, dice que ella le puso por nombre a su hijo Icabod, que significa traspasada ha sido la gloria. Y ella murió en ese momento. Lo que dijo el varón, que al que lo oyere le iba a retener los oídos, se cumplió en ese momento. Cada palabra que el varón de Dios le dio a Elí se cumplió. ¿Qué puede pasar, hermano? ¿Qué puede pasar en nuestra vida para que nosotros perdamos la comunión con Dios? Para que nosotros perdamos la relación con Dios. Para que nosotros descuidemos nuestra comunión con Dios y lleguemos a estos niveles. Tenemos que tener cuidado, hermano, cómo estamos andando. Porque así mismo, como Dios le pidió cuenta a Elí de lo que estaba haciendo con lo que él le había entregado y de lo que no estaba haciendo con sus hijos, no estaba siguiendo lo que se le había establecido a él como sacerdote, no estaba corrigiendo a su familia, no estaba corrigiendo a sus hijos. Así mismo Dios nos va a pedir cuenta a nosotros de lo que Él nos da. Nosotros todo lo que estamos en la iglesia, los que no tienen un ministerio, van a ser llamados a un ministerio. Y Dios nos va a entregar algo en nuestras manos. Nosotros tenemos que tener cuidado cómo tratamos lo que Dios nos ha dado, porque si nosotros no hacemos nuestro trabajo de corregir, hermanos, nosotros estamos honrando más a otros que a Dios. Tenemos que tener cuidado. Esta palabra de verdad a mí en lo personal me tocó mucho, porque hay muchas cosas en las que uno falla. Dios siempre tiene un plan B. Si yo no lo hago, Dios llama a otro. La Biblia enseña que para un Moisés hubo un Josué. Para un Elías hubo un Eliseo. Y para un Elí, el Señor estaba preparando ya a Samuel. O sea, va a haber alguien que va a hacer lo que tú no quisiste hacer, por lo que no valoraste. Entonces tenemos que tener cuidado cómo estamos andando delante de Dios, cómo estamos administrando lo que Dios nos ha dado en nuestra casa, nuestra vida, aún en la iglesia, nuestra iglesia. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Santo. Esta era la palabra que les traía, hermano. Espero que les haya bendecido. He tratado de decirles lo que el Señor puso en mi corazón, lo que el Señor ministró a mi corazón. Si nosotros queremos la bendición de Dios sobre nuestra vida, hermano, nosotros tenemos que aprender a honrar. Aleluya. Ya lo que hemos aprendido durante todos estos días y toda esta semana es que Dios honra a los que le honran. Amén. Y que el secreto de la bendición está en la honra. Amén. Aleluya. Está en honrar al Señor. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude para valorar lo que Él nos ha dado. Amén. Porque cuando nos entrega un ministerio, hermano, Él nos está honrando. Santo. Cuando nos da familia, nos está honrando. Pero nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Y valorarlo. Oh Dios, te doy gracias por tu Oh, palabra. santo, aleluya. Bendito sea tu nombre. Bendito el nombre de Jesús. Te pido que nos ayudes, Señor. Santo, santo, Y que tú santo. nos perdones, Padre, si no Sí, te hemos Señor, honrado, aleluya, Padre, como tú te lo glorifícate, mereces. Padre.
si hemos Sé honrado más propicio, a Dios, otros o a en el otra nombre de cosa más Jesús, que a ti, Padre. mi Rey. Sí, En el Señor, nombre de queremos Jesús. alabarte. Perdónanos, Padre. Queremos Si hemos honrarte, puesto Padre. a otros Aleluya. por delante de ti, Que Señor, sea tú si en nuestro primer norte, lugar que por sea tú encima nuestro de ti, temor, Padre, Padre. perdónanos, Dios, aleluya. Glorifícate. Ayúdanos a darte a ti el lugar que tú te En el mereces, nombre de Señor, Jesús, aleluya. Señor. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a no caer en esta situación, en Aleluya. esta condición, Padre. Aleluya. A que nos alejemos de ti, Padre, al punto en que no Aleluya. sepamos escuchar tu voz, Aleluya, en que no Padre. podamos escuchar tu voz, mi Rey. Aleluya, Al Señor. punto de que nuestro corazón sea tan insensible, Santo, Padre, aleluya, que no santo, te santo. podamos sentir, Señor, Oh, aleluya. gloria a tu nombre. Oh, Padre, guárdanos, Padre. Sí, Señor. Guárdanos, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Padre. Ayúdanos Oh, a hacer gloria tu al nombre de voluntad, Jesús. mi Rey, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, Danos que no se pierda el sabiduría, mi gozo, Rey. Danos Padre. sabiduría. Abre los ojos de nuestro Que no se entendimiento, pierda el amor Padre, hacia ti, para que Señor. podamos entender cuál es tu perfecta voluntad. Que no perdamos para la cada uno de visión, Señor. nosotros, Aleluya. Padre, En aleluya. el nombre de Que no Jesús. perdamos la visión espiritual, Sí, Padre. Señor, Que no perdamos la visión de lo solo que viéndote a tú ti, Padre. quieres para nosotros, para nuestra casa, para Oh, nuestra Señor, aleluya, familia, para que no perdamos de aleluya. vista lo que Oh, tú en has el puesto, nombre de Padre. Jesús, Padre, ayúdanos, mi Rey. Oh, gloria al nombre de Ayúdanos, Jesús. Padre, fortalécenos, Dios, en el nombre de Oh, Jesús. santo eres, Padre. Oh, gracias, mi Rey, aleluya. Bendito Recibe sea tu toda nombre. gloria, recibe toda Bendito honra sea tu y nombre. recibe toda alabanza, mi Rey, aleluya. Bendito sea tu nombre. Oh Dios, ayúdanos a tener nuestros ojos y nuestros Te doy la oídos gloria, la espirituales honra y el abiertos, poder, Padre, aleluya, para Gloria poder a Dios, escuchar que tu no voz, te mi Rey, acompañe, aleluya. Ayúdanos a buscarte de Santo todo eres, corazón, Padre. mi Rey, aleluya. Santo En eres, el nombre de Jesús, a nombre rendir santo nuestra de vida Jesús. a ti, mi Rey, para que se haga tu voluntad, En el Señor, y no nombre la santo de nuestra, mi Jesús. Rey, aleluya. Aleluya. Ayúdanos a honrarte en toda nuestra manera de eres, vivir, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Glorifica tu Aleluya, nombre en Padre. nuestras vidas, aleluya. Y recibe Santo eres, todo Señor. honor y toda gloria en esta noche. mi Santo Rey. eres, Señor. Oh, gracias, mi Rey. Aleluya. Aleluya. Oh, Gloria gloria a al Dios. nombre de Jesús. Aleluya. Ahora los dejo con mi Santo. hermana Sakia. Oh, Gloria a santo. Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, mi Rey. Oh, gloria al que vive. Aleluya. Gloria a Dios por esa palabra. En verdad que Dios bendiga a nuestra hermana Irene y que Dios la siga utilizando para su honra y gloria, hermano. Espero que en verdad se estén glorificando el Señor en sus vidas, en este poderoso culto. No pierda la fe y confíe en Dios, que ese milagro que tanto usted le ha pedido al Señor, pronto llegará, pero en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Así que, hermanos, vamos a dar los anuncios. La escuela de líderes inicia el 2 de septiembre de 7:30 a 9 de la noche, los días miércoles. Los servicios, se lo voy a mencionar, de nuestro culto, nuestra iglesia Templo Emanuel son los días martes y viernes a las 7:30 de la noche, los domingos a las 11:30 de la mañana, por nuestras redes sociales, Facebook, Templo Emanuel, por YouTube, Templo Emanuel, y por Instagram. También tenemos un programa de Kids para los pequeños de la casa, los días sábados a las 11 de la mañana, por nuestro canal de YouTube. Así que están todos cordialmente invitados y sin más que decir, vamos a estar orando para finalizar este poderoso culto. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que usted esté con nosotros. Sintonícenos porque en verdad que Dios va a tener algo diferente cada martes, cada viernes y cada domingo. Así que donde usted está, vamos a orar dándole gracias a Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por este poderoso culto, Señor. Gracias, Señor, por esas alabanzas, por esa poderosa palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das todos los días. Gracias, Señor, porque solo tú recibes honra y gloria por los siglos de los siglos, Señor. Recibe toda honra y toda alabanza, Señor. Señor, gracias por este culto. Bendícenos siempre, Señor. Bendice a cada persona que nos sintonizan, Señor. Bendice su familia, Señor.
Paséate en esos lugares, Padre, consola al que tú tienes que consolar, Padre, suple toda necesidad por la cual estén pasando, Señor. Sabemos que tú eres un Dios fiel, Señor, y que todo tú lo haces bien, Padre. Así que bendice, Señor, y que en los hogares de las personas que no ven nunca haga falta el pan de cada día, Señor. Bendícelo, Padre, y te damos honra y gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.